Muy buenas noches, amigos televidentes del Eje Cafetero y del resto del país a través de todos los cableoperadores y de las plataformas digitales que nos siguen. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de las noticias y los acontecimientos económicos que afectan directamente su bolsillo. Soy Juan Armando Rojas y durante la próxima media hora les estaré aquí acompañando con un tema que no solo es económico, sino vital para el país. Comenzamos, como les decía, un tema que no solamente es económico, sino es un asunto de vida, la salud, porque no solamente toca el bolsillo o los bolsillos de los hogares, sino que también involucra el bienestar y la vida de millones de familias en Colombia. Mucha atención que las deudas con los hospitales y clínicas en el país están llegando a niveles históricos. Ya se reporta una deuda pendiente por parte de la EPS a los hospitales y clínicas del país por casi 19 billones de pesos, 18.9 billones de pesos. Una cifra que debe poner al país a reflexionar en torno a lo que está ocurriendo ya con una crisis de recursos en el sector de la salud. Y para hablar y ampliar este tema tan importante, estamos en Economía y Bolsillo con Juan Carlos Giraldo Valencia. Él es médico cirujano de la Universidad de Caldas. Él es un caldense del Notablato caldense. Bienvenido, doctor Juan Carlos Giraldo, que además es el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales y Clínicas de Colombia. ¿Cuál es la cifra redonda y qué números tienen ustedes en torno a las deudas con los hospitales a este punto? Don Juan Armando, es un honor estar aquí con usted. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia. Arranquemos con los números grandes. Nosotros en este gremio hospitalario, que es un gremio mixto de hospitales y clínicas, hacemos una encuesta semestral sobre la cartera, un estudio. Y en la última cifra que tenemos, que es con corte a junio del año 2024, un grupo de 225 grandes instituciones hospitalarias públicas y privadas nos dicen que la cifra de cartera asciende a los 18.9 billones de pesos. Con un dato agravante. Billones con B. Billones con B. O sea, 18.9 millones de millones. Exactamente. Y esa es una cifra muy grande que se ve agravada. ¿Por qué? Porque la morosidad, es decir, el tiempo desde el cual se debe esa plata es muy alta. Aproximadamente el 55% de esos casi 19 billones de pesos es cartera vencida, es decir, que se debe desde hace más de 60 días. Le tengo un dato para darlo aquí en el programa. Dentro de un par de semanas vamos a publicar el corte de diciembre. La cifra va a crecer y va a crecer por encima del billón de pesos en ese mismo grupo de instituciones, manteniendo la morosidad alta. Es decir, es un tema crónico, pero es un tema crónico que se viene agudizando en épocas recientes y que sigue creciendo. No se está resolviendo el asunto de la deuda. Bueno, ya vamos a entrar en materia, doctor Juan Carlos Giraldo, pero lo invito también a mirar la siguiente nota sobre ese panorama de los hospitales y las clínicas en el país, en cifras y con números, para dimensionar un poco y saber de qué estamos hablando. Los hospitales y las clínicas en Colombia no son ajenos a los problemas financieros que enfrenta el sector de la salud. Muchos de ellos no dan abasto para la demanda de servicios. En consecuencia, en 308 municipios del país no se cuenta con salas de partos. En muchos otros casos, la población tiene dificultades y barreras para la atención prioritaria. 184 municipios no cuentan con servicios de urgencias. Y en varias zonas del territorio nacional la población adulta enfrenta también múltiples dificultades. En 305 municipios no se cuenta con servicio de hospitalización para adultos. En medio de las deudas atrasadas con el sector hospitalario está la inoperancia de las EPS. En los últimos 30 años han sido autorizadas 157, pero ya han sido liquidadas 130.
Ahí está, es un panorama verdaderamente pues importante lo que tiene que ver con los números de las clínicas y los hospitales en Colombia, que finalmente, doctor Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es en últimas, digamos, el eslabón más importante de la cadena porque es el que tiene el contacto con los usuarios. Sí, señor, usted acierta en esa observación porque al final del día, lo he dicho, la paz sectorial depende de la buena operación de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Nosotros tenemos las puertas abiertas, estamos atendiendo a la población, tenemos procesos que buscan una calidad superior y una seguridad absoluta en la prestación de los servicios. Pero para poder cumplirle a esa población y cumplirle también a nuestro talento humano en salud, nosotros necesitamos que haya unas condiciones de operación y de movimiento de recursos y de relación con el gobierno y con las EPS o las diferentes responsables de pago que sean adecuadas, que se cumpla la normatividad y que cada uno haga la parte que le toca en cuanto a la responsabilidad. Nosotros, debo reiterar, atendemos a la población, tenemos las puertas abiertas, hacemos un enorme esfuerzo para que la gente no vea que hay estas dificultades financieras, pero ya estamos llegando a un momento en el que le estamos levantando la mano desde hace mucho tiempo, don Juan, debo decirlo, y a este gobierno en muchas ocasiones nos hemos reunido para decirle, estamos con esta alerta, este problema está creciendo. Infortunadamente, las medidas que se han tomado hasta el momento han tenido un impacto parcial. Hay mucho que mejorar para que se pueda seguir garantizando lo que hasta ahora tenemos. Pero es una levantada de mano que estamos haciendo diciendo, ojo, estamos llegando al límite de nuestra resistencia como prestadores de servicios de salud. Bueno, en la región del Eje Cafetero, doctor Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia, como en el resto del país, ya se está sintiendo esa dificultad, ese apretón de los prestadores de los servicios hospitalarios y ya lo están padeciendo los pacientes. ¿Qué es lo que está de por medio allí si no se atiende ese clamor del gremio hospitalario? ¿Qué está en juego? Está en juego todo, porque nosotros estamos, y mire, y sobre todo de esta región, nosotros estamos recibiendo muchas quejas, por ejemplo, sobre suministro adecuado de medicamentos, sobre atención de patologías crónicas, sobre atención oportuna y completa de los pacientes con enfermedades como el cáncer. Y es que los tiempos en la salud son muy diferentes a los tiempos de la política y a los tiempos de otras instancias. Aquí se necesita un flujo completo y adecuado de recursos para poder conseguir los insumos y tener el personal dispuesto para la siguiente atención. Entonces, es muy peligroso pensar en que se puede seguir posponiendo, en que se creen listas de espera, en que no se atienda oportunamente o que se cierren algunas puertas. Nosotros lo que estamos diciendo acá es, se necesita ese flujo adecuado para poder mantener todas esas puertas abiertas. Pero este no es un tema, a pesar de que hay algunos acentos regionales, este es un tema sistémico, este es un tema ya de todo el país. Es por eso que nosotros insistimos en la comunicación, sobre todo con Gobierno Nacional y con Superintendencia Nacional de Salud, para que nos proteja, para que cuide a los que estamos cuidando a la población, para que garantice que la prestación sea eficaz y sea oportuna. Bueno, en el marco de ese gran debate nacional en torno a si reforma a la salud sí o no, o cuál reforma a la salud, al margen de esa controversia política en la que ya llevamos varios años, o por lo menos 2 años, desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro, ¿qué es lo más urgente por atender en este momento y por qué el sector hospitalario no se puede esperar a que se dirima este debate nacional? Vea, don Juan, el asunto es el siguiente. Lo primero, una reforma se necesita, una buena reforma. Y esto no lo estamos diciendo en este gobierno, lo venimos diciendo desde hace muchos años, puedo contarlo en décadas.
Se han hecho muchos intentos por actualizar, porque los sistemas de salud necesitan actualizar sus fundamentos para que puedan responder a los retos de la enfermedad, de la epidemiología, del envejecimiento, de la demografía. El sistema de salud no puede quedarse inmóvil. Eso ha pasado acá. Ha habido una discusión muy ideológica desde siempre sobre si este sistema se debe cambiar o no. La respuesta es, por supuesto, que se tiene que actualizar, no hay que empezar de cero. Pero esa es una discusión que ha envejecido y yo creo que no lo ha hecho bien y se ha radicalizado y se ha polarizado el asunto. Hay unos en este país que creen que todo se resuelve con reforma y hay otros que creen que todo se resuelve creando más plata para la unidad de pago por capitación. Nosotros estamos en el centro diciendo, polo a tierra, la coyuntura es hoy, la atención es hoy, los recursos para nutrir la prestación de los servicios se necesitan hoy. Usted puede tomarse mucho tiempo en la discusión de la reforma, que creo que además ya se está agotando, pero sí tiene que tener la claridad de dos cosas simultáneas. Atienda la coyuntura y piense en la reforma, pero la coyuntura es una realidad. La reforma es una expectativa, eso lo tiene que conciliar. La coyuntura, cuando usted habla de coyuntura, es el día a día, la atención del paciente renal, las urgencias congestionadas. ¿Qué es la coyuntura? La coyuntura es la operación actual que está teniendo dificultades, que se está congestionando, que está entrando mucha gente por la puerta de urgencias, que no se están disponiendo todos los medicamentos que se requieren, que se están creciendo las carteras, que las EPS, sobre todo las intervenidas, no están funcionando bien y eso genera unos traumatismos que se tienen que resolver, unos con dinero, otros con autoridad, otros con nuevas normatividades administrativas. Eso es la coyuntura. Nosotros atendemos, vuelvo y reitero, estamos con las puertas abiertas, pero afrontamos muchas dificultades para seguir respondiendo de manera adecuada. Usted acaba de tocar un tema que ha sido polémico y sensible y es la UPC, que es la unidad de pago por capitación, es decir, lo que el Estado o el gobierno les gira a las EPS por la atención de cada uno de nosotros, los usuarios del sistema de salud. Eso le llaman la UPC. Según las cuentas del gobierno, ya está rondando los 100 billones de pesos al año la bolsa de recursos que se le traslada, digamos, son 100 billones de pesos que son aportes de los usuarios, de los trabajadores y también del gobierno, que se les trasladan en un año a las EPS para que atiendan las necesidades en salud de todos los usuarios. ¿A dónde está yendo a parar esa plata y por qué los hospitales siguen tan asfixiados? Bueno, aquí hay que decir que hay un gran debate sobre si esa UPC, esa unidad, es suficiente o insuficiente. La Corte Constitucional inclusive ha terciado en este debate y ha dado una serie de órdenes que van a empezar a cumplirse con un desarrollo de una mesa técnica y varias actividades en el inmediato plazo. La plata se está generando en el sistema de salud y como usted dice, estamos gastándonos cerca del 8% del Producto Interno Bruto con respecto a salud. De ahí salen los 100 billones y otros tantos billones que son gastados provenientes de otras fuentes. Pero el problema grave acá es, si bien está esa masa monetaria, no está fluyendo adecuadamente. Puede haber muchos motivos. Puede ser que se están pagando, que se están tratando de mejorar cifras anteriores o indicadores anteriores de las EPS, o que se está gastando más, por ejemplo, se está pagando prioritariamente a entidades que son de las mismas entidades, de las mismas instituciones, por ejemplo, de integración vertical, o que la UPC definitivamente es insuficiente, o que la demanda de servicios es muy alta, o que todavía tenemos cicatrices de pandemia que estamos nosotros tratando de curar, represas de enfermedades que no han sido bien atendidas, etcétera. Es decir, aquí no hay una respuesta única. Aquí hay efectos, como el que yo veo de liquidez, pero puede ser multicausal. Hay muchas causas, sobre eso se tiene que trabajar. Pero en lo que sí hay un consenso, yo creo, en todo el sistema es, más allá de la masa monetaria, que nosotros creemos se debe aumentar, se debe gastar por lo menos un punto más del PIB en salud, sí se tiene que administrar mejor la plata de la salud. Eso es uno de los componentes de la reforma. La evolución de las EPS hacia las gestoras de salud haría que estas entidades se concentren en la administración y en los procesos intermedios,
pero no toquen todos los recursos de la salud, solo reciban una remuneración administrativa y el resto va a estar en ADRES, bajo el supuesto que, estando en esa urna, los recursos serán visibles y se le podrá hacer seguimiento a todos para tratar de disminuir la opacidad que tiene todo el sistema en cuanto a lo financiero y administrativo. Mire, aquí me empiezan a escribir, por ejemplo, me escriben desde Anserma Caldas, me están diciendo que, bueno, tengo un problema de asma y recurrentemente se me ha negado el tratamiento y varios productos que debo adquirir para mejorar mi condición. Lo que no entiendo es por qué me dice la EPS que está escaso el medicamento, pero voy y lo compro a la farmacia y allá sí no está escaso. Fíjese usted, doctor Giraldo, en este caso de Anserma Caldas, de un televidente de Anserma Caldas que está preocupado por la situación de que le toca sacar de su bolsillo para pagar los tratamientos y que no ve que estén escasos, sino que la EPS no lo proporciona. ¿Cómo se explica esto? ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué la EPS está escaso y en la farmacia sí se consigue? ¿Y en cuánto puede estar aumentando el gasto de bolsillo de los colombianos en salud? Bueno, ahí se tocan varios temas muy profundos todos. Mire, en ese solo ejemplo, en ese caso, él está denunciando algo que nosotros ya hemos visto y que se ha conversado en el país recientemente, y es ¿por qué en un canal existe y en el otro canal no se dispone? La respuesta pasa por el tema comercial. Y ahí entonces son muchos los actores implicados. Los que hacen la gestoría de los medicamentos, los que hacen la distribución, ciertas casas comerciales y la EPS. Eso lo conoce el gobierno y la Autoridad de Vigilancia y Control, y sobre eso tiene que haber, yo creo que más que control, sanciones, porque pues es evidente que un canal es atractivo y el otro no. El tiempo va pasando muy rápido, doctor Giraldo, pero llega otro mensaje de Pereira. Dice, soy enfermera en una IPS y prácticamente me sale más caro el transporte y la seguridad social por las condiciones de mi contrato que el salario, la remuneración que estoy recibiendo. A propósito de que se hundió recientemente o fracasó la reforma laboral, la situación laboral de las personas que trabajan en las IPS y hospitales y clínicas, ¿usted cómo la ve y qué plantearía usted frente a casos como este? Mire, aquí hace falta desarrollar de fondo una política de talento humano que no solamente cuide y beneficie al talento humano que ya existe y que está trabajando con nosotros, sobre todo en la prestación de los servicios de salud. Aquí hay una realidad que entender y es, aquí sí hay una enorme escasez de talento humano en salud y ella que es enfermera lo sabe. Mientras en los países desarrollados... Pero no les pagan bien. Una de las causales para que haya tanta migración del talento humano en salud, dicho por los propios gerentes de los hospitales, es el tema de remuneración. En segundo lugar, porque hay otros mercados más atractivos. En tercer lugar, porque hay todavía mucha afectación, lo que se llama burnout, el síndrome del quemado, la fatiga emocional y física relacionada con el trabajo y el choque vocacional. Lo vimos en la pandemia, lo vimos. Claro que eso son secuelas, muchas de ellas de la pandemia. Las instituciones nuestras hacen todo el esfuerzo por tener una buena remuneración, por tener una buena relación, pero hacen falta condiciones. Y en el caso de profesionales como la enfermería, necesitamos hacer una política de fomento de ese talento humano para crear más plazas, para crear más oportunidades y para hacer que pueda ser atractivo quedarse en el país y en la institucionalidad nuestra. Pues doctor Juan Carlos Giraldo, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales y Clínicas de Colombia, nos queda 1 minuto y medio para que usted les hable
pues a sus interlocutores en el gobierno, en la EPS, sobre la situación apremiante que están enfrentando clínicas y hospitales en el país y de lo que está en juego. Juan, el primer mensaje que yo quiero dejar, gracias a su bondad acá, es a la población. Cuenten con nosotros seguimos atendiendo, tenemos las puertas abiertas, afrontamos muchas dificultades, pero tratamos de que ustedes no sufran por eso. Sin embargo, sí requerimos apoyo de ustedes también, frente a las EPS, frente al gobierno, frente a las autoridades, para que entiendan que la paz sectorial en la salud depende de la adecuada prestación de servicios en salud. Si yo recibo los recursos suficientes para funcionar, estoy en paz con mis usuarios porque los estoy atendiendo bien, estoy en paz con mi talento humano en salud porque pueden seguir trabajando y ser remunerados, y estoy en paz conmigo mismo porque cumplo con mi misión y vocación institucional. Pero el llamado que yo quiero hacer es nuevamente levantar la voz. Esto se lo hemos escrito al Gobierno Nacional. Me he reunido con el señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y sus viceministros. Les he mostrado cuál es el plan de liquidez. Les he dicho cómo el giro directo es un paso en el sentido correcto, pero quedó incompleto. Hay que mejorarle muchas cosas. Hay que liberar reservas técnicas, hay que crear nuevas líneas de Findeter, hay que buscar otros mecanismos de compra de cartera. Tienen que hacer muchas maniobras y se las estamos pintando todas acá. No pueden esperar hasta que haya reforma para caer en la cuenta de las dificultades que estamos teniendo. Y a que se cierren los hospitales. No, nosotros voluntariamente no lo vamos a hacer. Pero si hay sustracción de recursos, pues no podemos atender en condiciones subóptimas y exponer a la población a una atención insegura. Ese es el tema. Estamos de acuerdo en que haya una reforma y hemos dado muchas ideas al respecto, pero en la coyuntura hay que tratarla y es la petición extrema que le hacemos al Gobierno Nacional, una vez más, para que la escuchen y nos acompañen. Lo mismo a la Superintendencia Nacional de Salud. Ojo con todas esas EPS intervenidas, tienen que dar ejemplo positivo para poder seguir atendiendo adecuadamente a la gente. Pues ahí está, lo han escuchado y visto ustedes, el SOS del gremio hospitalario y la situación muy preocupante con unas deudas que ya rondan los 19 billones de pesos con el sector hospitalario, que es el que vela por la salud de todos en Colombia. Doctor Juan Carlos Giraldo, gracias por atender esta entrevista y bienvenido siempre a Economía y Bolsillo. Muchas gracias, Juan, y saludos a la audiencia. A ustedes los invitamos a continuar con toda la programación de Telecafé y por supuesto, a compartir todos los contenidos de Tercer Canal en las plataformas digitales. Muy buenas noches.